Tribunal Constitucional. Dice la audiencia de sala 1 del Tribunal Constitucional para escuchar el informe de la siguiente causa. Causa número 1, expediente 8874-2012, proceso de amparo. Sala primera integrada por los señores magistrados Furiola Ani, Dr. Uchi, Álvarez Miranda. Expediente 874-2012, proceso de amparo. Los 2683-2012, proceso de amparo fundado. Ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandante el abogado José Antonio Manrique, por la parte demandada el abogado Juan Carlos Martínez, y ha solicitado informar sobre ellos por la parte demandante la señora Delia Guamán Quispe. Señorita demandante, vamos a agradecer que los hechos los expongo de manera muy abreviada, concretándose solamente a ellos. Antes de nada, quiero agradecer a los magistrados por haberme concedido el uso de la palabra. El 13 de agosto de 2012, el virtual expediente 2763, que es el cuaderno principal, tuvimos una primera audiencia. Y hoy nos programan por el expediente 874 una nueva audiencia. El cuadernillo de la operación de... Sí, señorita demandante, perdón, señora abogado. Conocemos el caso y conocemos que respecto de un mismo hecho se presentaron varias acciones de amparo que se han acumulado. El hecho lo conocemos perfectamente y ahora se ha reprogramado para recompuesta la sala escuchar el informe oral. De tal manera que esto es para cumplir en cierta forma un formalismo. Los hechos están referidos incluso a un despido supuestamente arbitrario de la empresa prestadora de servicios de saneamiento de Tacna, que involucra a más de 32 trabajadores. Conocemos el caso perfectamente, por eso es que, para abreviar el tiempo y en vista de que hay otros informes, le vamos a agradecer la concreción. Sabemos perfectamente que hay varios expedientes que se han acumulado, sabemos todos los hechos, de tal manera que nos gustaría en todo caso entrar al informe técnico del abogado, porque creo que la situación es... Yo me interrumpí porque estaba hablando sobre el proceso. Ella le hablaba sobre eso. Solamente, sí, sobre eso. Por eso le digo que por favor emitan la sentencia, porque nosotros, como usted mismo ha dicho, somos 32 trabajadores que estamos 2 años en la misma situación. Sí, señorita, comprendemos precisamente en aras de la celeridad que debe tener esto. Si este tribunal no ha emitido resolución es porque lamentablemente se han interpuesto muchos procesos respecto a un solo hecho. Sí, y entonces eso ha generado toda la demora en la acumulación. Y esta vista de causa es consecuencia de la acumulación de varios expedientes que se han iniciado ante distintos juzgados estatales. Así que yo le voy a agradecer que, conociendo ya los hechos, más bien vayamos al informe técnico que va a ser su abogado. Gracias. Señor abogado. Gracias a usted. Obviamente, con el desvío del respeto, conozca la apertura del área de justicia de ayer, y deseo los hechos de su gestión, igual que el señor magistrado. Gracias. Señor, como usted dice, es muy conocido el caso. Y lamentablemente este caso de que nació ha nacido muerto. Yo tengo 3 expedientes. 3 expedientes que le voy a leer unos hombres. La demanda, el principal, la medida cautelar que nunca se ejecutó por jurados, por fiscales indebidas, y la medida cautelar, el cuadernillo de excepción de incompetencia. Excepción de incompetencia, el cuadernillo ha llegado al Tribunal Constitucional. Cuando realmente el cuaderno de excepción no puede llegar al Tribunal Constitucional, tiene que ir como acompañado. Y ustedes, lamentablemente,
han colocado el número de expedientes del cuadernillo al principal. Bueno, el principal es el que debió de firmar, ¿no? Y ha llegado el cuaderno de inscripciones. Y en el expediente principal hay dos sentencias, o dos resoluciones, una sentencia y otra resolución que pone fin a la instancia y otra es que por alegar bondad de la excepción. Y la otra, también delicada, confirma la sentencia, pero cuando la jueza de primera instancia había dejado bondad la sentencia. Lamentablemente, señores, es todo un intímulos que yo considero que ha sido provocado por la parte demandante. Tanto así de que cuando la medida cautelar que terminé hace 2 años en vigencia, no la ejecutorial. Más, y es más, van a denunciar jueces de la causa, ya no han llevado. Conocemos toda esta situación. Usted viene como abogado de la parte demandante. Así se llama. Quisiéramos que usted, en todo caso, nos explique cuál es la vulneración del derecho constitucionalmente protegido para completar. Sabemos las dificultades que ha tenido el trámite del expediente, el expediente, así que no utilicemos este tiempo, sino vaya usted a la defensa concreta del patrocinador. Ya quedó el despido avisar que contempla la Constitución ampara al trabajador. Entonces, ya en ese despido arbitrario, mandan a hacer un memorando sin decir por qué. ¿Por qué? Ni les han dado el derecho de defensa. Son dos cosas en un memorando. Ni siquiera se han dicho cuál es el motivo, ni les han dicho hágase el descargo. Han llegado al proceso de trabajo que le ampara la ley, el decreto supremo 73 y la Constitución. Después, el debido proceso en este expediente. Y se ha hablado con mala fe que la ampara el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Civil, que dice que las partes deben hablar con veracidad. Luego, hay que mandar a la comunidad constitucional que se dice que se repongan provisionalmente. Sin embargo, la parte demandada, cometiendo violación al Código Penal en el título de desobediencia, hasta la fecha, a partir de hoy, 2 años que no cumple en reponerse en su cargo provisionalmente. Por eso yo ruego que, si es verdad que ya salió una sentencia, porque fueron tanto los pedidos de 74, ya salió una sentencia. Hace la fecha 12 de octubre, hace una sentencia. Sobre los mismos hechos, sobre las partes, de las 34, una allá ganó. Este es presente vinculante. Es sobre los mismos hechos. También una de las despedidas. ¿Ya? Y recién se ha publicado el día 14 de enero en la página. ¿Qué número de expediente es ese? El número de expediente 2508. De la señorita Karina Marín. Es una de las 34 expedidas. Es un presente vinculante. Pero a pesar de que el 14 de enero ya ha salido se ha publicado la sentencia por el internet, hasta el día de hoy no la ejecutoria. No la ejecutoria la parte de la Gracias. Señor abogado, puede seguir la palabra. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, bueno, voy a pasar a exponer los argumentos técnicos, en resumen, ya que conocen el caso. Ha mencionado usted, señor presidente, de que existen 32 ex trabajadores, ¿no? De los 32 han planteado su demanda 30. Pero también debo hacer mención, y por eso he venido para explicar y ilustrar al colegiado, de que de los 32 expedientes no puede, digamos, sentenciarse en un mismo sentido. Todo expediente judicial tiene particularidades distintas, eso lo sabemos. ¿Y por qué decimos ello? Porque también dentro de ese grupo de 30 ex trabajadores, y con el criterio asumido por la sentencia que acaba de mencionar el expediente 2508-2012, con este criterio asumido por una de las salas, solo es el criterio de 3 magistrados, ¿no? Entonces, asumiendo este criterio, estas 2 personas, y por eso hablo de particularidades distintas, no tendrían la misma aplicación. ¿Y por qué?
porque esas dos personas han desempeñado, antes del concurso interno, han desempeñado cargos de confianza. O sea, en todo el periodo no tuvieron un solo contrato a plazo fijo. Lo que dice la sentencia de Karina Marín es que obtuvieron el derecho previamente, ¿no?, al concurso. Señor abogado, quiero aclarar que el Tribunal Constitucional, en sala o en pleno, no aplica plantillas, títulos, resoluciones y sentencias. Cada caso es un caso y se analiza desde la perspectiva que aparece del expediente. De tal manera que creo que es impertinente la decisión que quiera hacer. Nosotros revisamos caso por caso. Así que es un problema más internamente. Ya se ha demostrado. Disculpe, yendo al punto de link, en resumen también debo señalar de que, si bien es cierto, están solicitando su reposición los demandantes en el presente caso, pero no debemos dejar de tener presente el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, que señala que la finalidad de los procesos constitucionales es reponer las cosas al estado anterior. Entonces, ¿cuál es el estado anterior de los trabajadores demandantes? El estado anterior es justamente que estaban trabajando en virtud a ese concurso interno, con un contrato a plazo indeterminado. Entonces yo estoy en total desacuerdo con esta sentencia, porque señala de que, y textualmente lo dice la sentencia, que previamente tuvieron el derecho por los contratos a plazo fijo que se suscribieron. Entonces, ¿dónde queda la aplicación del artículo 1? La Sala Civil de Tacna, con un análisis amplio en esos 30 casos, señaló y meditó el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, que señala las causales de improcedencia del amparo, que sea cuando existen vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias. Justamente, la Sala Civil de Tacna señaló de que estos procesos tenían una vía igualmente satisfactoria. ¿Y por qué lo señalaban así? Porque tenían ese contrato a plazo indeterminado en virtud a un concurso interno, ¿no? Había una resolución que aprobó el concurso, que dio ganadores. Entonces, la Sala Civil señaló, ¿cuál es la vía igualmente satisfactoria? Señaló que es la vía ordinaria laboral. ¿Por qué? Porque anulando esa resolución administrativa de nombramiento de plazo indeterminado, anulando esa resolución, justamente, ¿cuál es la consecuencia directa? La consecuencia directa es que vuelven a su centro de trabajo. Ese es el análisis correcto que hizo las dos salas civiles en Tacna. Y por eso, señores, ese es el análisis técnico que hago ver y que solicito tengan en cuenta al momento de resolver. Gracias. Algo adicional, señor abogado. Brevemente, por favor. Sí, entonces hay que decir que los procesos que tenían los demandantes eran a plazos indeterminados y se violaba un derecho constitucional, que es el derecho al trabajo. Así que mal era recurrir al juzgado laboral cuando la Constitución no se ocupa. Gracias. Algo. Sí, solamente para señalar, señor Pedro, está bien, tiene que estar vigente la Constitución, pero también hay un código procesal constitucional que debe imperar el aspecto, y tanto que luchamos por un debido proceso. Eso es lo que señalo. La causa a voto. Se levanta la gente que está hablando para este caso. Comenzamos la audiencia pública.
A la relatora de cuenta. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de los informes solicitados para la audiencia de hoy. Causa número 4, expediente 100-2013, proceso de habeas corpus, seguido por Percy Noel Valencia Borja contra los jueces de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Wilman Arcaya Hinojosa y por la parte demandada el abogado Jorge Omar Díaz Oliva. Puede tener la palabra el abogado. Buenos días, señor presidente, desde el Tribunal Constitucional, señores magistrados. Se ha interpuesto recurso de agravio constitucional en contra de la sentencia de primera instancia, así como en contra de la sentencia de segunda instancia, al efecto de que estas dos resoluciones sean declaradas nulas. Bien. A mi patrocinado, Percy Noel Valencia Borja, se le imputa, el hecho fáctico base es que se le ha imputado que como funcionario público del gobierno regional de Moquegua solicitó donativos en el año 2009 en una reunión con las coprocesadas a la representante de Mundo Informático en la oficina de la Dirección Logística Regional por un porcentaje del 5%. La sentencia que me declara improcedente el habeas corpus tiene graves omisiones, tiene muchos errores, tiene vicios y graves equivocaciones, la misma que debe ser declarada nula. Y una de las principales, que es la más relevante, es la siguiente. Al dictarse la sentencia de primera instancia, la sentencia número 24, de fecha 5 de junio del año 2012, se hace una calificación jurídica respecto a mi patrocinado de la siguiente manera. Dice: calificación jurídica para Percy Noel Valencia Borja. El delito de cohecho pasivo propio, previsto en el primer y segundo párrafo del artículo 393 del Código Penal. Y en la sentencia 24, que resuelve fallar, dice: declaro a don Percy Noel Valencia Borja autor de la comisión del delito de cohecho pasivo propio, previsto en el segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal. Esta sentencia, señores magistrados, fue notificada a mi patrocinado. Al haber sido notificada esta sentencia, resultó que esta resolución era inmutable, tenía el carácter de cosa juzgada, no se podía modificar. Es más, mi patrocinado, cuando apela esta sentencia, no se presentó a la audiencia por razones de fuerza mayor de su abogado, que en realidad presentó un domicilio falso y lo perjudicó gravemente a mi patrocinado. Sin embargo, cuando este expediente sube a segunda instancia, los magistrados, de manera abusiva e injusta, emiten la sentencia de la segunda sala, en la que establece una cláusula adicional. Y en esta cláusula adicional establecen un argumento totalmente descabellado, equivocado, erróneo para el derecho. Y dice así: la cláusula es: considerando noveno de la sentencia de segunda instancia, precisiones adicionales. Dice aquí que resulta que existe un error material para aclarar y corregir. Los operadores señalan así: existe error de redacción. Tal error es de fácil advertencia, por lo que a fines de dar coherencia a la condena de autos, debe entenderse que la condena en contra del procesado Percy Noel Valencia Borja es por el delito de cohecho pasivo impropio. Es decir, los operadores no toman en cuenta lo que establece la norma adjetiva procesal civil,
cuándo debe modificarse, cuándo debe aclararse y cuándo debe corregirse una sentencia. Aquí no se ha tomado en cuenta que esta resolución ya fue notificada a mi patrocinado. Además, este argumento no es totalmente erróneo. Imagínense que si hubiera habido un error de redacción, como señalan los magistrados de segunda instancia, en todo caso también hubieran hecho las modificaciones del cuerpo de la sentencia. Hubieran hecho también hubieran establecido así: existe un error respecto al tema de la calificación. Entonces, uno de los magistrados de la sala, el doctor Amán, emite una sentencia, su sentencia de discordia, y establece que a mi patrocinado lo siguiente. En su voto dice lo siguiente: sea condenado al funcionario público por un tipo penal incompatible. Asimismo establece, dice, por lo tanto, constituye causal de nulidad absoluta por infracción al principio de la garantía y derecho de una debida motivación de la resolución. No existe, dice, en esta resolución motivación judicial ni en lo más mínimo. Como se puede apreciar, tanto en la sentencia de primera instancia, en la segunda sentencia de segunda instancia, no existe una calificación, un razonamiento debidamente motivado respecto a lo que significa la naturaleza propia de lo impropio. O sea, el juzgador hace una equivocación en el tema de lo propio e impropio. Y es necesario recordar que el hecho base fáctico donde a mi patrocinado se le indica: usted ha cometido el delito de cohecho pasivo impropio, en realidad no correspondía propio, porque mi patrocinado era el administrador del gobierno regional. Él no había destruido, no había vulnerado, había cometido infracción respecto a sus obligaciones y al deber que tiene frente a la administración pública. En cambio, los otros funcionarios sí correspondía calificar el hecho pasivo como propio, porque eran los directamente encargados que tenían el dominio y el poder de la administración pública. Ellos sí rompieron sus funciones, y ahí es la importancia de esta diferencia. Asimismo, la sentencia, señores magistrados, de primera instancia, tiene pues omisiones graves. Por ejemplo, incorporan al proceso un audio y además hacen una valoración respecto a este audio, que se había vulnerado la cadena de custodia. No se respetó prácticamente lo que se había señalado en el proceso, que fue un audio editado, que faltaban segmentos, que fueron alterados, modificados, que durante los 2 años que estuvo en poder del Poder Judicial, estos audios no tenían la garantía procesal. Sin embargo, efectúan también una valoración a estos audios, y eso es prácticamente es una afectación al debido proceso. Asimismo, señores magistrados, quiero señalar que tanto en la primera sentencia, en el considerando primero, el magistrado dice, existen muchos indicios. Y también, como se verificará en la sentencia de segunda instancia, dice, existe un cúmulo de indicios. Y sin tener en cuenta, a pesar de que en los otros informes orales se le hizo a conocer, que ya esto es conocido, con el caso de la sentencia de Yamota, es una regla para nosotros los abogados y una exigencia necesaria para respetar el debido proceso, que sabemos de que cuando se habla de un cúmulo de indicios, entendemos que esta prueba indirecta necesariamente tiene que ser explicitada, tiene que darse una motivación, un razonamiento exteriorizado de manera correcta. Sin embargo, aquí, en estas sentencias, son sentencias que absolutamente no han establecido realmente la exigencia de una debida motivación que exigen los sujetos procesales en todo proceso. Además, señores magistrados. Señor abogado, se me ha vencido el plazo, por favor. Termine. Cuando absuelve una de las magistradas la demanda de habeas corpus, ella rectifica que se ha sentenciado a mi patrocinado
por el delito de cohecho pasivo propio. Por tanto, esta ratificación, ella no dice, nosotros hemos sentenciado por el delito de cohecho pasivo impropio, lo que demuestra de que en realidad pues existen graves vicios y errores. Por tanto, estas dos sentencias deben ser declaradas nulas. Eso es todo cuando tengo que informar. Gracias. Gracias, presidente. Señor magistrado, con su venia. Para encuadrar un poco el petitorio del día de hoy en este acto oral, señor presidente, porque la demanda dice otra cosa en realidad, habría que primero precisar cuál es el presunto derecho vulnerado. Y en la casi precisión que ha tratado de hacer el abogado de la parte demandante, ha establecido un solo punto. Desde ese punto se diseminan un montón de actos presuntamente vulneratorios al derecho fundamental, al debido proceso, al derecho casi a la doble instancia, que no lo ha dicho, pero es fácil revisión. Y este hecho nace, señores magistrados, de la emisión de la resolución de la Sala Penal de Apelaciones de Moquegua, que en apelación ha conocido del proceso penal, tal como nos ha relatado el abogado de la parte accionante, que condenó a 6 años de pena preventiva y libertad al señor Percy Valencia por la no presunta, porque ya hay un pronunciamiento del Poder Judicial, sino por la comisión en autoría del delito de cohecho pasivo propio a ese momento. Y específicamente, señores magistrados, y esto lo ha resuelto la sala penal de la cual yo les estoy poniendo en comentario, cuando tiene a su cargo en la revisión de aquel recurso de apelación, ellos advierten, señores magistrados, que evidentemente en el acto oral, en la vista de la causa señalada y notificada correctamente al domicilio de la defensa letrada del ahora favorecido, ellos sostienen que debe ser declarado inadmisible porque nuestro nuevo tratamiento procesal penal ha establecido de que efectivamente, si no concurre la parte apelante a sustentar su recurso impugnatorio de apelación, esta causa en apelación debe ser declarada inadmisible. Pero ahora, el abogado de la parte demandante sostiene, en primer término, que se trató esto de una conducta abusiva por parte de los magistrados demandados, porque resolvieron de esa manera, tocando asuntos de forma y no de fondo, y además porque notificaron erróneamente, trata de establecer acá, quiero pensar que trata de establecer acá que erróneamente los magistrados demandados han notificado un domicilio que ya no representaba los intereses en juicio del ahora favorecido en aquel proceso penal, y que señala además que con esa resolución incurre en un mayor error, porque como no se pronuncian sobre el fondo y solo sobre la forma, incurren en un segundo error al establecer de que la correcta tipificación del delito debería ser de cohecho pasivo impropio y no propio, como lo había establecido el juez de primera instancia. Respecto de ello, señores magistrados, quiero comentar muy respetuosamente a esta digna sala y al abogado de la parte demandante que a mi apreciación personal y a lo que converge de un debido proceso penal en la parte jurisdiccional dentro del Poder Judicial, se ha respetado muy casi a la perfección, por no decirlo menos, el derecho al debido proceso, toda vez, señores magistrados, de que no le competía a los jueces de la Sala Penal de Apelaciones de Moquegua poder conocer el asunto de fondo, porque, como repito, no habían acudido a sustentar el acto oral en apelación. Y una segunda consideración que yo pongo a relieve el día de hoy aquí en Arequipa es que, señores magistrados, la sala fue o trató o obró en el ejercicio de su función jurisdiccional respetando el principio de la legalidad conforme correspondía a la ley. Y si no valió la determinación de la pena, señores magistrados, es porque efectivamente en el cohecho pasivo impropio también correspondía el margen de pena que se le impuso en primera instancia. Quiero finalizar esta primera parte de mi posición, señores magistrados, pensando en que seguramente voy a solicitar una segunda oportunidad,
es poder aclarar una situación muy particular. Nos ha puesto de relieve que en aquel proceso penal seguido por el juzgado penal en la ciudad de Moquegua, no se le respetó la garantía fundamental al debido proceso, porque, señores magistrados, hubieron pruebas que se valoraron no respetando la cadena de custodia que correspondía. Yo quiero preguntar el día de hoy, señores magistrados, si es que el abogado de la parte accionante hizo algo por tratar de sustentar la violación de ese derecho fundamental. Nuestro nuevo tratamiento procesal penal establece en sus artículos correspondientes que existe un juez de control de garantías, y este juez de control de garantías, señores magistrados, es o ejerce su función cuando una de las partes solicita que se le restituya un derecho con carácter fundamental que se ha visto vulnerado dentro de ese proceso. ¿Se ha acudido al juez de control de garantías? No, señores magistrados. Se acude ante un proceso constitucional señalándolo, porque en primera instancia se declara improcedente, señalándolo de abusivo, señalándolo de no respetuoso de las garantías fundamentales, pero yo creo, señores magistrados, que efectivamente esa sentencia, en el caso de Juliana Yamau, fue perfectamente aplicable. ¿Por qué? Porque en un sentido positivo, los jueces o los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones y el juez de primera instancia respetó los derechos fundamentales inherentes al debido proceso y el derecho de defensa. Es más, se le otorga el derecho a la doble instancia. Y, señores magistrados, considero que esta demanda debe ser declarada improcedente, porque habida cuenta, señores magistrados, la justicia constitucional jamás podrá establecer lo contrario cuando ya previamente el Poder Judicial ha valorado y ameritado las pruebas conforme corresponde a su naturaleza. Muchas gracias. Sí, voy a hacerle la réplica. Perdón. Muy concretamente. Sí, señores magistrados, como podrán ustedes apreciar, identificar, la otra parte no tiene ninguna justificación para poderle dar una respuesta a este proceso. Únicamente, como siempre, uno busca justicia y en lugar de dar una respuesta a este problema al que se le ha condenado por un delito que no le corresponde a mi patrocinado, la otra parte no puede contestar. Y más aún todavía en este proceso, cuando se notificó al procurador, el procurador del Estado estaba pescando pajaritos, señor magistrado. ¿Sabe por qué? Presentó una demanda atribuyendo en el contenido de mi patrocinado que había matado a una persona, había disparado 5 o 6 disparos. Entonces, imagínense, señores magistrados, que nosotros los abogados entendemos que los magistrados aplican el derecho que corresponde. Entonces, estas discrepancias, divergencias, tanto en la tipificación como en la condena y la corrección, la otra parte, si no saben de qué, señores magistrados, es que no se pueden modificar aquellas sentencias que causan ejecutoria, porque la sentencia no fue notificada. Eso es todo. Presidente, porque ya considero que todo esto está claro. En la resolución de sentencia de la primera instancia que declara improcedente la demanda, se señaló de que habían ocurrido vicios en la calificación jurídica. Un juez constitucional no hace la calificación jurídica, simplemente habría que tomar lectura. Parece que el abogado que ahora se ha retirado de esta sala no ha tenido bien poner la lectura en el momento correspondiente. El juez constitucional trae los antecedentes del proceso penal. Y por supuesto que los trae para poder evidenciar si se ha cometido una violación o una amenaza de violación de un derecho constitucionalmente protegido. Nosotros, espero que ustedes también creemos de que no se ha cometido ningún derecho fundamental y solicitamos que esta demanda sea declarada improcedente en todos sus extremos. Muchas gracias. Causa número 13, expediente 271-2013, proceso de amparo, seguido por Rosa Blanca Flores Sardón de Pizarro contra el Banco de la Nación. Causa número 13. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Juan Alberto Pizarro Pérez. Tiene uso de la palabra, señor abogado. Señor presidente, señores miembros del Tribunal Constitucional,
Ante todo, no he venido a hacer hablarle de oratoria, simplemente he venido a defender una causa justa y lo haré apelando simplemente a la elocuencia de la verdad. En el expediente 271-2011, acción de amparo interpuesta por Rosa Blanca Flores de Pizarro, en representación de su menor hija María de Lucero Pizarro Flores, contra la resolución 08-2013 emitida por la Sala Civil Única Provincial de la Ciudad de Puno, solicitando la nulidad de dicha resolución y que se disponga la petición de traslado por unidad familiar a favor del cónyuge, el recurrente Juan Alberto Pizarro Pérez, en mérito a las siguientes consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer. Señor presidente, señores magistrados, es el caso que Juan Alberto Pizarro Pérez, cónyuge de la demandante, el 22 de marzo del 2012, solicita el traslado por unidad familiar de su menor hija, María de Lucero Pizarro Flores, de 15 años de edad, de la oficina principal de la ciudad de Lima, del Departamento de Asesoría Jurídica, a la sucursal de Puno, toda vez de que la menor María de Lucero Pizarro Flores y su cónyuge, o mejor dicho, mamá de la menor, Rosa Blanca Flores Arrón de Pizarro, se encuentran radicando en la ciudad de Puno. En mérito a las directivas y circulares del Banco de la Nación que permite el traslado por unidad familiar, particularmente la directiva 079-08. Esa petición, como repito, se hizo el 22 de marzo del 2012, donde el Banco de la Nación simplemente no hizo caso, omitió la respuesta de la petición al derecho solicitado por la demandante Rosa Blanca Flores de Pizarro para que su cónyuge fuera trasladado a la ciudad de Puno. En representación, como repito, señor magistrado, de la menor adolescente Lucero Pizarro Flores, de 15 años de edad. Es así que con fecha 6 de junio del 2012 plantea esta acción constitucional de amparo familiar para que su cónyuge fuera trasladado de la ciudad de Lima a la ciudad de Puno. En su categoría y en su cargo o equivalente. Sin embargo, mediante resolución 1, el tercer juzgado mixto de la ciudad de Puno declara improcedente la demanda al amparo del artículo 39 del Código Procesal Constitucional, aduciendo de que la señora Rosa Blanca Flores Arrón de Pizarro no es la afectada. En otras palabras, no tiene derecho, no es la titular del derecho para solicitar la acción de amparo a favor de la señora. Sin embargo, de acuerdo al artículo 1 del título preliminar del Código de Niños y Adolescentes, corroborado por el artículo 8 del mismo cuerpo de leyes, sobre todo por el artículo 3 y 4 de la Constitución Política del Estado, y el artículo 1 y 9 de la Convención de los Niños,
el Estado protege la unidad familiar, en este caso de la menor adolescente, María de Lucero Pizarro Flores, y considera, conforme a la sentencia del Tribunal 1817 del 2009, ¿no?, protección al menor, ya sea al niño y adolescente, a que viva en un lugar formado por sus padres y a no ser separado de los suyos. Sin embargo, al momento de apelar, señor presidente, señores magistrados, la Sala Civil de la ciudad de Puno confirma la declaración improcedente mediante resolución 08/2012, aduciendo de que efectivamente sí tiene derecho los padres de poder interponer la demanda, y desnaturaliza la resolución 01, aduciendo de que, Señor abogado, ¿usted qué cosa nos pide acá? señor, ¿Qué cosa es? lo que estoy pidiendo, señor, es que se declare fundada el recurso de agravio constitucional y se disponga el traslado por unidad familiar del padre de la menor, porque es un grupo, no es solamente la menor, señor. Pero el rechazo ha sido criminal. Así es, señor. El rechazo por improcedencia de la demanda ha sido un rechazo criminal. Así es. Es amparo. Usted está yendo al fondo. Quien ha ido al fondo, señor, ha sido la sala. Pero usted no quiere que se resuelva como debe ser. Justamente, yo lo que quería era que se admita la demanda, porque la sala no ha tomado en cuenta las pruebas. Entonces, que se admita a trámite la demanda. Así es, señor Eso es lo que presidente, usted pide acá. porque, como repito, no ha tomado en cuenta las pruebas expuestas en acción inmediata, ni tampoco ha tomado en cuenta los derechos fundamentales de la menor. Está bien, entonces usted lo que quiere es que se admita a trámite la demanda. La demanda, se admita a trámite la demanda, toda vez de que deben ser valorados los medios probatorios de actuación inmediata. Usted quiere entonces la revocatoria Así es, señor. del auto que viene de rechazo liminal. Así es, señor presidente. Bien. Queda algo. Causa número 18. Expediente 4676-2012, proceso de amparo. Seguido por Edwin José Zavala Acosta contra Corporación Pesquera Incasac o Incasac. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Ivo Ora Ordinola, quien solicita acumulación para efecto de informe con las causas número 21, 20 y 22. 21, 20 Y 22. y 22. ¿Puede hacer con el señor abogado? Gracias, señor presidente, y buenos días, señor Con relación a estas tres causas, Sí, se han acumulado para los efectos de este informe oral. correcto, muy amable, gracias. Bien, debo decir que la demanda que llega a esta instancia trata de un proceso de una demanda de reposición, una petición de reposición, porque el demandante considera que ha sido despedido de manera incausada. ¿Y por qué? Porque a su parecer la contratación modal intermitente que tenía vigencia, él alega eso, está desnaturalizada porque ha laborado de manera ininterrumpida, lo cual uno no ha aprobado, y lo cual además a través de la sentencia de vista ha sido declarada improcedente, porque básicamente considera los jueces superiores de la sala mixta de hilo que el proceso de amparo no es la vía idónea para resolver este tipo, sino la vía laboral ordinaria, reforzando sus argumentos, no como lo señala el demandante, que solamente se basa en los argumentos, reforzando sus argumentos,
con la reciente publicación, ya no tan reciente, del Pleno Jurisdiccional Laboral en materia laboral, que se lo publicado el 16 de julio del 2012. Bien, el recurso de agravio constitucional constitucional, a través del cual el demandante viene a decir que no resulta aceptable que se declare procedente la sala, sino más bien debería en todo caso reconvertirla a la vía ordinaria laboral. Él está aceptando este hecho, ¿no? Debo decir además que el recurso de agravio constitucional interpuesto por la parte demandante alega básicamente lo siguiente, son dos temas puntuales que me permitió subrayarlo, ¿no? Dice el demandante a través de un recurso que la vía ordinaria del proceso de agravio laboral no es la idónea, eficaz, satisfactoria. ¿Por qué? Porque no hay hecho controvertido. Eso, sí hay un hecho controvertido desde que nosotros hemos contradicho desde la primera instancia, nuestra contratación de toda la elaboración de argumentaciones debidamente acreditadas, que no sucedió lo que él dice, en efecto, de que fue de que hubo una labor sin interrumpir. Sí hubieron interrupciones. Dice también que la ordenanza laboral no era satisfactoria porque el proceso de amparo empezó antes de despacharse los acuerdos del Pleno Jurisdiccional Laboral 2012, lo cual, vengo diciendo en este momento, es un tema que se ha reforzado. Cuando sale la sentencia de vista, cuando se interpone la demanda de amparo por el demandante en estos procesos, ya estaba en vigencia en hilo la nueva ley procesal del trabajo, la ley 29.497. Es decir, ya se venía discutiendo. Es más, uno de los principales argumentos que yo venía reforzando en toda la primera instancia y en toda la secuencia de procesos es precisamente de que había una instancia alternativa a través del proceso abreviado para denunciar ese tipo de reposiciones. ¿La demanda ha sido rechazada liminalmente? No. La demanda ha sido declarada infundada en primera instancia, revocada en segunda instancia, fue declarada infundada, improcedente. ¿Usted pide entonces Lo que yo solicito es que se estime el recurso de agravio constitucional interpuesto por la parte demandante, por los demandantes en esos tres casos, y que no, yo estoy por la parte demandante en este proceso, señor magistrado, presidente. Lo que estoy solicitando es que se estime el recurso de agravio constitucional y en buena cuenta se declare procedente la demanda, se confirmen los términos de la sentencia que vienen en esta instancia, ¿no? Pero son tres causas. Realmente son 19, sino que estas son tres que se están viendo acá, 4 en la primera instancia, y a propósito de la aclaración para hacer un llamado de atención a esta sala y que hayan responsabilidades. El día 6 de diciembre había una vista de las causas en 12 de los restos del proceso, similares a este de acá. Son idénticos argumentos en los 19 procesos que están ventilándose acá. Sin embargo, uno hace verificación en el portal diario y resulta que el mismo 6 de octubre ha sido publicada la vista de la causa con programación poniendo el 29 de noviembre, lo cual no ha sucedido. Yo día a día hago el seguimiento e incluso de manera sorprendido yo he interpuesto un recurso de corrección, el cual recién ayer me lo declaró el procedente. Es decir, como que la vista de la causa ya se hubiera llevado en los otros procesos. Pero vale esta acotación acá para en todo caso dejar puesta nuestra posición. Vamos a tener presente. Muy amable, gracias. Continuando con la exposición. Entonces, los únicos argumentos del recurso de agravio constitucional que interpone el demandante son estos, ¿no? Realmente uno que no ha hecho controvertido, sí los hay, falso. El otro es que se basa solamente en el plano profesional, falso. La nueva ley procesal del trabajo ya está en vigencia. Después dice el proceso laboral, abreviado laboral, con la nueva ley procesal del trabajo, la ley 29.497, tiene una tercera instancia para el agresor de derecho constitucional. La empresa comete la aclaración en el cambio. Lo que olvida el demandante que el artículo 38 sobre el tema del recurso de agravio, lo que viene a establecer es que no suspende la ejecución de la sentencia. Es decir, que existen vías igualmente satisfactorias. Hay una audiencia única, no se suspende, cuando hay casación no se suspenden los efectos de las sentencias estimatorias. Además, hay también medidas cautelares, ¿no? Y eso es lo que ha sido resaltado en la sentencia de vista, declararon improcedente la demanda, lo cual nosotros queremos que se confirme. Bien. Para ir metiéndonos, ese es en cuanto al tema de forma. Sin embargo, ya yéndonos a meter al tema de fondo, no obstante nosotros, insisto, solicitamos que sea confirmada la sentencia que declara el proceso de demanda desestimando el proceso de agravio constitucional. Hay un tema que sí me preocupa bastante en cuanto a posición. El demandante lo que hace es decir lo siguiente: señores, mi contratación modal que viene rigiendo con la empresa acepta que hay un contrato
personal intermitente desde el inicio hasta el término de la relación laboral ha sido válidamente suscrito, sin embargo, está desnaturalizado porque el abogado de manera interrumpida. Es su único argumento y en base a cuya única argumentación nos hemos defendido, ¿correcto? ¿Y por qué dice eso? Y solamente el resto de argumentaciones son en función de eso. Porque considera la parte demandante, mejor dicho, no considera, trae a colación sentencia del año 2006 del Tribunal Constitucional, ¿no? Que sin una acotación, sin una fundamentación, el Tribunal Constitucional establece, bueno, los trabajadores que vienen acá a laborar de manera interrumpida en contratos intermitentes, por lo cual está desnaturalizada la contratación modal, que son trabajadores a plazo indeterminado, consecuencia de ello debió haber existido una causal para el tiempo. Correcto. Eso, felizmente, en este mismo Tribunal Constitucional ya ha sido cambiada esa posición, si se puede decir. Esa última posición que les vengo diciendo me hace acordar, a traer a colación cuando este Tribunal Constitucional decía los trabajadores que ya firmaron liquidación de beneficios sociales ya no tienen derecho a la reposición. Y yo me iba a los antecedentes de esas sentencias y no he encontrado ninguna motivación. Gracias a Dios ya se salvó también ese defecto, ¿no? Y se ha dicho, oiga, tiene que separarse el tema de ella por el cobro, no procede a la reposición. En el tema de la liquidación, el hecho del cobro de la cooperación no trae a colación de que se declare procedente la demanda. Me trae a colación ese hecho, esta demanda igual. En el año 2006-2007, ahora presenta una sentencia de 2008 y 2009, el demandante donde dice este argumento, sin ninguna motivación, señor magistrado. Yo he presentado en mi contestación de demanda, y es en base al cual, al tema de fondo nos estamos basando, es la sentencia, si me permiten, acá la tengo, que es más reciente, que es la sentencia 471-2011-PA/TC. En esta sentencia realmente no se deja zanjado el tema, pero ya se entra a elucubrar cuál puede ser la argumentación. Y lo que llega a resolver en esta sentencia es lo siguiente, ¿no? Es solamente 5 renglones. Por lo que este tribunal considera que no se desnaturalizan los contratos, pues este tipo de contrato modal permite que la contratación, estamos hablando de contratos intermitentes, permite la contratación de trabajadores para la realización de labores permanentes relacionadas con el giro de la organización económica del trabajo, pero que son discontinuas porque pueden ser suspendidas o depender de factores externos para su realización. Porque pueden, ustedes no se ganaron eso, y eso sí es cierto. Eso es nuestra posición realmente, es la que venimos a defender, es la que venimos a solicitar que se esclarezca en ese sentido, al igual que en el precedente del tema de liquidación. Yo lo que sí pido 5 minutos para concluir tratándose de 3 procesos acumulados, señor magistrado. Por favor. Entonces, ya estoy concluyendo con estos temas ya. ¿Cuál es la 20? La 40, perdón, los expedientes. 46-82. La causa número, se está acumulando la causa número 20, que es la 4682. 46-82, La la 46-84 sí. y 46-86. Sí, señor presidente. Para ir terminando, señor magistrado, sé que terminan otras causas. Es más, tenía emocionado a defender y ya uno se empieza a dormir con el tema de de 2 horas, con el tope del caso. Bueno, terminando un poco la elaboración de mis argumentaciones, realmente debe crearse un precedente en ese sentido. Y al igual que yo lo venía haciendo, señor magistrado, en el tema de la liquidación. ¿Por qué? Porque en caso contrario, quiere a la aberración que llegaríamos. Esto quiero más o menos hacerles entender. En un contrato moral intermitente de 6 meses, donde no hay periodos de veda, porque no hubo periodos de veda, entonces la empresa no pudo suspender a sus trabajadores y está desnaturalizado. Llegaríamos a esa relación, esa razón política. Por eso, el otro tema, el artículo 15 del Decreto Supremo número 003/97-TR, el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por el Decreto Supremo que acabo de mencionar, lo que lleva a establecer es que cuando hay causas fortuitas o de fuerza mayor, el empleador tiene que procurar, es una orden, un mandato legal, tiene que procurar afectar lo menos posible a sus trabajadores. Y si tiene que hacer eso, incluso dice, darle vacaciones vencidas, otorgar STS, etc. Si una empresa que tiene la posibilidad, porque hay periodos de veda, y ahí viene el tema nuclear del asunto, si hay periodos de veda, no le suspende su contrato de trabajo porque llegan los trabajadores y dicen, oiga, puedo hacer limpieza, puedo hacer mantenimiento en el tema pesquero, que es el tema del objeto de desarrollo internacional. Eso, lejos de afectar los derechos fundamentales del trabajador, lo que está haciendo es encaminar el rumbo de una norma. Entonces no puede decirse que porque una contratación moral intermitente, que hubo periodos de veda, como en el caso por el régimen de ley, hubieron periodos de veda,
y no se le otorgó, o mejor dicho, no se le suspendieron sus labores a los trabajadores, ya per se está desnaturalizada la representación moral. Realmente eso no resiste análisis. Y eso, lo que sin ninguna motivación ha venido dándose a partir del año 2006 para atrás, y que en función a esos únicos argumentos detalla que me parece su demanda. Quiero terminar esta argumentación, señor magistrado, diciendo de que el artículo 190 del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al presente proceso establece que son impertinentes, que son improcedentes los medios probatorios tendientes a aclarar hechos no controvertidos o no discutidos en el proceso. En este caso, el único tema discutido es si es elaborada de manera ininterrumpida o no, hecho que además es carga probatoria del demandante. Y al no haber cumplido, lejos del tema procesal, de haber vías igualmente satisfactorias, de ser declarada improcedente, que se debe confirmar, entrando al tema de fondo, si no se prueban los hechos, artículo 200, señor magistrado del Código Procesal Civil, si la pretensión no se prueba, la demanda debe ser fundada. Por esos argumentos, insisto en la pregunta que usted me hizo, mi pedido es que se desestime el recurso de agravo constitucional en estos procesos, se confirme la sentencia de segunda instancia que declare procedente la demanda. Gracias. Vista la Cámara. Causa número 26, expediente 4811, 2012, proceso de amparo, seguido por Neftalí Edwin Alarcón Ramírez contra Manufacturas del Sur en liquidación S.A. Señor presidente, el abogado de la parte demandante, Edward Darío Cedrón Estrada, y el abogado de la parte demandada, el Marco Antonio Segarra Díaz, solicitan para efectos de informe de acumulación con las siguientes causas. Causa número 29, 4825-2012, proceso de amparo. Causa número 10, 261-2013, proceso de amparo. Y la causa número 9, 258-2013, proceso de amparo. Gracias. Señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional, vengo en representación de mis patrocinados, quienes el día 17 de enero del año 2011, mientras su representante, el Sindicato de Trabajadores, realizaba la negociación de pactos colectivos, fueron intempestivamente despedidos mediante una carta notarial. Una carta notarial que fue firmada por un representante, en este caso el liquidador de la empresa, que no tenía atribuciones en ese momento. Una liquidación que se invoca cuando simultáneamente, por un lado, se ejercen actos propios, como bien tendría que ser el despido del trabajador, pero también se estaba efectuando la publicidad de la transformación o conversión societaria de sociedad anónima a sociedad anónima cerrada, simultáneamente. De los procesos por los cuales vengo para que el ilustre tribunal se sirva declarar fundado el agravio constitucional, son 4 los aspectos que quiero puntualizar. Primero, con respecto al acuerdo de disolución. Segundo, si el liquidador de la empresa tenía suficiente poder para despedir al trabajador. Tercero, la convalidación del plazo de los 10 días que señala la ley en forma taxativa por un pago económico. Y finalmente, el tema de la irreparabilidad del daño. Con respecto al primer punto, el acuerdo de disolución y liquidación de la empresa. Está establecida en el Decreto Supremo 003-97-TR, en el artículo 46, se señala como una de las causas objetivas para el despido de un trabajador. La pregunta es que el solo acuerdo por parte del máximo órgano o junta federal de una empresa constituye el elemento con el cual se configura el despido del trabajador. La posición que nosotros tenemos es que no es así. ¿Por qué? Porque esta norma establece un procedimiento. Y el procedimiento básicamente tiene 3 aristas. Primero, señala que el acuerdo debe realizarse
en base a lo que establece la Ley General de Sociedades. Luego establece que se debe cruzar una carta notarial al trabajador con una anticipación de 10 días en la fecha prevista para el cese laboral, que no ha sucedido en el caso de otros. Y el tercer punto establece el derecho de preferencia de los trabajadores para adquirir las instalaciones y los activos de la empresa. Entonces, considero que el solo hecho que exista un acuerdo en un acta de una empresa de fecha 15 de enero, 2 días antes del despido del trabajador, no puede ser causal que configure el despido del trabajador. Nuestra demanda es una demanda de amparo por despido incausado. Con respecto al segundo fundamento, si el liquidador tenía el poder suficiente para despedir al trabajador. La Ley General de Sociedades establece en forma clara que por el solo hecho de su nombramiento, el liquidador goza de facultades procesales, mas no, en su criterio, tenía la facultad suficiente para poder firmar esa carta el día 17 de enero del 2000. ¿Y por qué lo señalo? Porque en ambos está acreditado que el día 25 de enero la demandada facciona una escritura pública justamente nombrando como liquidador a esa persona que había despedido al trabajador y revocando los poderes de los otros gerentes. Y el 28 de enero, en un acto tan rápido, se inscribe en registros públicos. El tercer fundamento, la convalidación de la notificación. El Decreto Supremo 003/97 establece claramente que, producido el acuerdo de disolución y liquidación de una empresa, se debe cruzar una carta notarial al trabajador con una anticipación de 10 días a la fecha programada del cese. Esta es una norma claramente establecida por una ley específica. ¿Cuál es el criterio del colegiado civil? El criterio del colegiado civil es, pues, si bien es cierto, no se ha cumplido, dice, reconocen que no se ha cumplido con este mandato normativo, señala, pero la demandada efectúa un pago económico. Se pretende convalidar mediante una norma que es del año 96, una norma que es del año 97, la que establece claramente este procedimiento. Y el último punto que quiero puntualizar es con respecto a la irreparabilidad del daño. Se reconoce que, si bien es cierto, los magistrados, los colegiados civiles de segunda instancia, porque en primera instancia en los 4 procesos fueron declaradas fundadas la demanda, se señala que, bueno, pues el objeto que viene a ser la reposición había desaparecido por cuanto la empresa ya no funciona, ¿no? Entonces, bajo esos criterios es lo que se declara infundada, más los otros aspectos, infundadas las demandas de amparo interpuestas. Yo quiero manifestar al ilustre tribunal que hay 2 aspectos fundamentales con respecto a la irreparabilidad del daño que considero que deben dedicarnos en su oportunidad de declarar también sobre ello. Primero, cuando la irreparabilidad del daño es antes de la interposición de la demanda, o sea, se produce ese irreparabilidad del daño, entonces en la doctrina se señala que efectivamente se declara improcedente la demanda. Pero, si la irreparabilidad del daño es posterior a la interposición de la demanda, entonces dice el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, se debe declarar fundada la demanda, precisando los alcances para que eso no vuelva a suceder y estableciendo una serie de requisitos. Entonces, señores magistrados, considerando este fundamento, esos fundamentos expuestos, solicito que se declare fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto a nombre de mis patrocinados y, consecuentemente, se ordene la reposición laboral de los trabajadores o, en su defecto, como señala el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, determinen ustedes las medidas aplicables al caso, teniendo en cuenta, pues, los amplios valores y criterios que maneja vuestra majestad. Gracias. Señor presidente, señor magistrado, buenos días.
En el presente informe vengo a solicitar a la digna sala se desestima el recurso de agravio presentado por los trabajadores, en este caso los 4 trabajadores de los cuales se va a hacer el informe correspondiente. Como antecedente debo señalar lo siguiente: Manufacturas del Sur era una empresa que se dedicaba a la fabricación de helado sintético y lo que es también tintorería. Estuvo presente en la ciudad de Arequipa por más de 50 años. Sin embargo, es una empresa que finalmente se acordó de su disolución. Finalmente es una empresa de la cual se acordó su disolución y liquidación, porque obviamente era insostenible económicamente que se mantenga. Ya en el año 2007 la empresa se sometió a un proceso de cese colectivo, lo tuvo que volver a hacer en el año 2009 y a partir de septiembre del año 2010, cuando ya solo quedaban en sus planillas 230 trabajadores de los casi 1000 que tenía, empezó a entablar negociaciones directamente con cada uno de ellos a efecto de concluir la relación laboral. Esta conclusión de la relación laboral determinaba que incluso la empresa les otorgaba un monto adicional reconociendo el periodo de tiempo que laboraba. Pues bien, al 15 de enero, cuando se acuerda la disolución y liquidación de la empresa, 35 trabajadores, entre los cuales están estos 4 trabajadores de los cuales se lleva a cabo el informe, decidieron no optar por las propuestas que le hacía la empresa. Y bajo una simple deducción indicaba: la empresa siempre ha tenido problemas y yo no creo que la empresa cierre. Pues bien, el día 17 de enero efectivamente se le tuvo que usar las cartas indicando que la empresa se encontraba en proceso de disolución y liquidación. Se les invitó una vez más para que se apersonen y llegaron a un arreglo. No lo hicieron. Finalmente se consignó sus beneficios sociales ante el Poder Judicial. Dicho esto, obviamente la empresa también ha tenido que cumplir con los requisitos, como es solicitar su inspección ante el Ministerio de Trabajo, que incluso no lo hizo solo la empresa, sino también lo hicieron los trabajadores. El Ministerio de Trabajo ha verificado que la empresa ya no funcionaba. Lo que manifiesta la parte demandante, que en ese momento se estaba llevando a cabo una negociación colectiva, yo diría que es impreciso. ¿Por cuánto? Cuando ya en octubre la empresa empezó a negociar con cada uno de los trabajadores, incluso el propio sindicato, los dirigentes sindicales, se acogieron a los beneficios. Y fueron los que les indicaban a los trabajadores que hagan lo mismo, porque era evidente la situación de la empresa, porque la empresa fue razonablemente responsable al hablar con el sindicato y decirle: mira la situación que se presenta. Tenemos deudas que eran por más de 11 millones de dólares y que incluso el propio patrimonio de la empresa no iba a poder cubrir las mismas. Pues bien, ya tocando el tema de fondo, y a lo que indica la parte demandante, en cuanto a lo que es el acuerdo de disolución, indica que se establece un procedimiento, que tiene que estar de acuerdo a la Ley General de Sociedades, que se debe cursar una carta notarial con anticipación y que hay un derecho de preferencia. Ok, en cuanto a lo que es el procedimiento que se estableció en la Ley General de Sociedades, creo que ya el tribunal lo ha analizado en el expediente 1920-2012, que es otro expediente de uno de los trabajadores que finalmente demandó. Expediente este donde ya el Tribunal Constitucional ha resuelto declarar improcedente la demanda y donde del análisis societario que hace, efectivamente no encuentra ningún vicio. Y ya en su oportunidad, cuando se hizo este informe, siendo presidente el doctor Bumón, le indicó a la parte demandante si sabía muy bien cuál era el procedimiento societario, porque la parte demandante señalaba: quien ha despedido al trabajador era otro empleador, porque mi trabajador, su empleador era Manufacturas del Sur S.A., siendo que quien lo ha despedido era Manufacturas del Sur S.A.C. Entonces es otra empresa. Y como en ese momento le indicaron que era pleno desconocimiento de materia societaria. Ahora bien, indica que se tiene que usar una carta notarial con anticipación. Sí, pero eso también se puede cumplir, y eso hizo la empresa. Porque no cursó la carta notarial, como también lo ha dicho el juez de primera y de segunda instancia. Sí, no lo cursamos, es cierto, pero pagamos. Pagamos los 10 días, y eso está reconocido. Así dice jurisprudencia. Incluso se pagó 2 días adicionales de remuneración. Reitero, no es que la empresa simplemente decidió cerrar sus puertas y que el último salga corriendo. No, hizo todo un procedimiento. Hasta el último momento se invitó a los trabajadores para que se acojan a los beneficios que otorgaba la empresa. Que dicho sea de paso, no estaba obligado a hacerlo, porque está en un proceso de disolución y liquidación.
liquidación y solo estaba obligado a pagar su liquidación de beneficios sociales, ya que CSTS, vacaciones truncas, gratificaciones, de acuerdo a lo que está establecido en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Pues no, sin embargo la empresa otorgó algo más, que los trabajadores no lo aceptaron, bajo las razones que solo la persona que en aquel momento los asesoró tendrá en su momento que indicarles. Ahora, ellos señalan de que ellos tenían un derecho de preferencia. La empresa estaba disolviendo y liquidando. El derecho de preferencia obedece cuando básicamente la empresa no tiene ni siquiera capacidad para poder pagar beneficios sociales. Acá ya se había garantizado el pago de beneficios sociales y estaba consignado. ¿Qué derecho de preferencia hablamos? Ahora bien, irreparabilidad del daño. Y solicita en función a ello que se le reponga al trabajador. Es materialmente imposible reponer en el puesto al demandante, en este caso, el primer informe del señor Centalía Alarcón, los señores Remigio Arce, Juan Carlos Pizaico y Alfredo Olivinca, así como ya ocurrió con otros procesos adicionales, porque simplemente la empresa ya vendió su principal patrimonio, que era el bien inmueble que tenía. Y que, por lo menos como es de conocimiento de los arequipeños acá, el bien inmueble que está ubicado en la calle Manuel Forga, en el parque industrial, ya es propiedad de otra empresa, que es la empresa Quimera, o de la empresa Fruto, mejor dicho, donde se han llevado a cabo almacenes. Ese patrimonio, la venta de ese patrimonio sirvió ¿para qué? Para pagar parte de la deuda. La venta de la maquinaria que no se renovaba y que la última compra se hizo en el año 2001, de maquinaria para obviamente alcanzar el objeto social, también fue vendida. Como chatarra, gran parte, porque era maquinaria que era de los años 80 y 70. En conclusión, señor juez, señor presidente, lo que solicitamos a nosotros es que se desestima el recurso de agravio y que, al igual como se ha establecido en el expediente 1920-2012, la sala tenga bien declarar improcedente la demanda, en este caso el recurso presentado de agravio por la parte de... ¿Tiene algo que más? Pero muy concretamente, sí, doctor, señores magistrados, ustedes han tenido oportunidad de escuchar algunos criterios manifestados por la demandada, donde básicamente pues, ellos se anteponen el criterio económico a cualquier otro criterio que establezca esta disposición. Es cierto que ellos prácticamente se puede decir, entre comillas, comprar la renuncia de muchos trabajadores con dinero. Pero sin embargo, si nosotros analizamos en forma fría el procedimiento de disolución y liquidación y la configuración de la causa objetiva del despido, estamos ante un hecho que ha vulnerado un derecho constitucional, que es el derecho al trabajo. Esto no tiene precio económico. De repente, para el abogado de la parte demandada, bueno, pues todo es cuestión de dinero. Este nefasto precedente que se está asentando ha producido que muchas empresas, siguiendo el mismo modelo, tomen acuerdos de la noche a la mañana, despidan trabajadores y luego traten de regularizarlo, y como tienen la figura de la irreparabilidad del daño y de la sustracción del objeto de la materia controvertida, entonces, bueno, pues el premio es la impunidad. No permitamos a estos señores magistrados y que se declare fundada la demanda de amparo solicitada por los trabajadores. Brevemente, señor juez. Se va a poder verificar del expediente de que Manufacturas del Sur actuó con responsabilidad. Los procedimientos son los que están contenidos en norma, tanto en la Ley General de Sociedades, tanto en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. No nos hemos aislado de esos procedimientos. Eso todo. Causa número 33. Expediente 4873-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Jean Denis Casali Mina, contra los jueces de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Señor presidente, solicito el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Luis César Salas Bejarano, y por la parte demandada, el abogado Omar Vivas Oliva. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente de la sala. Muy buenas tardes con la sala. Traemos a su conocimiento un proceso de habeas corpus. Voy a ser breve para hacer notar cuál es la vulneración de los derechos constitucionales que pretendemos se corrija. El señor Denis Casali Nina está privado de su libertad por una sentencia que incumple con los estándares mínimos de motivación de una resolución judicial y además por vulneración del principio acusatorio.
el último de estos nombrados, principio acusatorio. El ancla de un proceso penal, los hechos de un proceso penal que son objeto de pronunciamiento, solamente pueden ser incluidos al proceso por el Ministerio Público, titular de la acción penal. En este caso, tenemos que fue acusado y patrocinado por una tentativa de violación de menor. Tan es así que tenemos claro que la acusación fiscal de un dictamen aclaratorio posterior indica claramente como hechos con quien intentaron violar a la menor agraviada para tratar de consumar la violación sexual, han procedido a intentar violar sexualmente a la menor agraviada. Estos son los hechos que propuso el Ministerio Público y de los cuales no podía desligarse el juzgador. Sin embargo, ante el mandato de la Corte Suprema en una ejecutoria que indica que para ellos el delito se habría consumado y no habría quedado en tentativa, se ordena se procese por delito consumado de violación sexual de menor. El Ministerio Público no realiza ninguna modificación de hechos, no dice una palabra respecto de su acusación y dictamen posterior, modificando los hechos a subsumir y para poder sentenciar y pronunciarse respecto de este delito, simplemente varía, modifica la calificación jurídica y a estos mismos hechos los califica como delito consumado, vulnerando así el principio acusatorio, ya que el juez no puede incluir hechos si no han sido mencionados, incluidos por el Ministerio Público como titular de la acción penal. Este principio acusatorio en relación al principio de congruencia procesal o correlación entre acusación y sentencia es el primero de los derechos vulnerados en mi patrocinado. El segundo, y más importante, es el derecho a obtener una motivación de vida suficiente acorde a derecho. Tenemos que lo anteriormente dicho, que la acusación habla de un intento de violación, de un intento de violar, un tratar de consumar la violación, y se sentencia por un delito consumado, sin haber modificado los hechos el Ministerio Público. Y eso se ve en la sentencia y en la acusación con el dictamen 256 que aclara, modifica la acusación fiscal. Aquí existe entonces una motivación sustancialmente incongruente, tal como lo ha explicado el propio Tribunal Constitucional. ¿Usted reclamó algo, doctora? ¿Perdón? En ambas instancias. ¿Reclamó algo? En el ámbito desde la primera instancia, doctor, se ha hecho notar estos defectos para que sean corregidos, porque esta sentencia quedó firme. Tenemos entonces... ¿Quedó firme por falta de apelación? Así es, doctor. Justamente esa es la motivación de la sala para revocar la decisión de primera instancia que se pronuncia sobre el fondo y declara infundada la pretensión de habeas corpus, reconociendo que hay defectos de motivación. Sin embargo, indica que no son de tal naturaleza como para declarar la nulidad, lo cual nosotros tratamos de corregir. Porque en realidad todos estos derechos, como contenido esencial del derecho a motivación, contenido esencial del debido proceso y el principio acusatorio, tienen una función y es para lograr un valor superior que sería un valor justicia. Si uno de los ciudadanos peruanos es sentenciado a una pena tan grave como 15 años de pena privativa de libertad por un delito de este tipo, por lo menos la garantía que se debe respetar es obtener una decisión fundada en derecho y debidamente motivada. Esto no ha sucedido. Tenemos, como hemos indicado, una motivación sustancialmente incongruente porque la sentencia dice presenta hechos diferentes a los del Ministerio Público. Además, tenemos una deficiencia en la motivación externa porque la premisa práctica de la participación de mi patrocinado no está debidamente motivada, no existe una motivación respecto de ello. Si bien
se utiliza que la conclusión anticipada del debate releva de alguna forma la actividad probatoria, eso de ninguna forma puede implicar que se renuncie a un derecho constitucional a obtener una decisión motivada, más si voy a recibir una sanción penal de tal gravedad. Tenemos también como deficiencia de motivación la motivación insuficiente y ausencia de motivación en algunos casos, porque se llega a una conclusión en la sentencia que estamos cuestionando, que está aprobada la proposición práctica acusatoria, que mi patrocinado abusó sexualmente de la menor. Más allá de la vulneración del principio acusatorio, no existe siquiera una línea que explique el razonamiento del juzgador, del colegiado que juzgó, para llegar a esa conclusión. Y nosotros sabemos que se requiere un mínimo de motivación para poder conocer, para que este ciudadano, defendido por un abogado de oficio, el cual le recomendó no apelar, pudiera conocer por lo menos cuáles son los motivos por los que se le impone una pena tan grande. Esto, señores magistrados, tenemos bastante conocimiento suyo respecto del derecho de motivación como contenido esencial, constitucionalmente protegido del debido proceso, pero esto tenemos que enfocarnos en función a la realización del valor superior justicia. Que este ciudadano conozca por lo menos lo mínimo de por qué se le ha encerrado con una pena tan alta. Y en el extremo de que esta pretensión pueda ser declarada improcedente, porque en un criterio del tribunal se indicaría que solamente adquiere la calidad de firmeza cuando es ejecutoriada, es decir, se utilizan todos los recursos posibles, quiero indicar que también tenemos un pronunciamiento, dos pronunciamientos en realidad, el 1207-2006 y 9598-2005, ambos habeas corpus emitidos por el tribunal, en el que claramente el tribunal indica que la resolución judicial se convierte en firme en uno de los casos cuando es ejecutoriada, pero también cuando dicha resolución es consentida. Teniendo en consideración las calidades personales, estudios mínimos, ni siquiera primaria completa, y una defensa no eficaz, por ser una defensa pública, creemos que en este caso es necesario un pronunciamiento sobre el fondo, por lo cual solicitamos que se declare fundado el agravio constitucional y se ordene emitir un pronunciamiento con la motivación debida. Señor presidente, señores magistrados, dos precisiones, muy breve por supuesto. La primera de ellas es que en 3 oportunidades hemos venido escuchando al abogado de la parte accionante que el fiscal debió de modificar los hechos para poder ingresar así al proceso, luego que la Corte Suprema había declarado nulo todo el proceso, porque la Corte Suprema había determinado en última instancia de que el acto ilícito por el que se le estaba juzgando al ahora favorecido Jesús Casalimina era por tentativa de un delito muy fuerte, efectivamente penado con penas elevadas, y debía haber sido juzgado por el delito en grado de consumación delictiva. Estamos hablando de violación de un menor. No quiero insistir mucho en este tema, en la calificación jurídica, y hay una respuesta del órgano jurisdiccional de la Corte Suprema, pero en lo que sí quiero insistir en este primer punto, señores magistrados, es que el proceso se retrotrajo al momento en que el fiscal debería de haber modificado la subsunción delictiva para que así se entre en un proceso penal en donde la defensa del ahora favorecido debió haber hecho o realizado, conforme a lo que corresponde a su función como abogado, todos los recursos y haber presentado todas las pruebas que legitimen su participación en grado de autor en la comisión del delito de violación sexual de un menor. Segundo punto, señores magistrados, y aquí con esto acabo, ya he reiterado, ustedes nos han escuchado el día de hoy en varios informes orales, de que cuando lastimosamente nos encontramos con una sentencia condenatoria
la que tratamos de legitimizar en estos procesos, tanto de amparo como sobre todo como de habeas corpus, es que echan la culpa a los abogados o a los primeros abogados, en este caso a los abogados de la defensa pública, porque dicen que ellos los aconsejan mal o porque ellos incurren en error. Qué fácil, señor presidente. Señores magistrados, tendríamos así, en todo caso, que demandar también al Ministerio de Justicia solicitando que cierre la Oficina de Defensa Pública, porque ahora todos los abogados del Estado, sobre todo los que defienden intereses dentro del ámbito penal, incurren en error, incurren en situaciones alejadas de su función, y entonces, señores magistrados, tendríamos una avalancha de procesos constitucionales como la que veo que se viene a venir, tratando de sostener una argumentación que en puridad no tiene contenido constitucionalmente protegido. No puede este Tribunal Constitucional ejercer control sobre un acto que ha sido correctamente tipificado, la Corte Suprema evidenció el vicio, el error, y además, señores presidentes, porque la resolución de sentencia no fue apelada en su debida oportunidad. Lo ha reconocido el ahora abogado en este proceso constitucional y, señores magistrados, no solamente vengo a pedir que se desestime este proceso y declarando improcedente, sino que además, por una situación de fondo, se declare infundada esta presente demanda constitucional. Muchas gracias. Sí, brevemente, señor presidente. Simplemente aclarar que, si bien la calificación jurídica puede modificarse, aún sin mandato de la Corte Suprema, cada juez tiene esa posibilidad, poner el derecho correcto, pero lo que no puede hacer es modificar hechos. Y el Ministerio Público no modificó hechos. Lo que hizo con su complementación, aclaración de acusación, fue ratificar los hechos de su acusación primigenia, que es lo que he expuesto. Intento, quiso, no logró. Sin embargo, aclaró, modificó el tipo penal. Para poder subsumir una conducta a un tipo penal consumado, pues tiene que haber hechos de un acto consumado. Y eso no ha sido planteado por el Ministerio Público. Por lo demás, firmo el criterio del señor procurador y debería demandarse a los abogados que hacen esto. Efectivamente, señor presidente, que el fiscal, el ejercicio de la función fiscal corresponde, de acuerdo al principio acusatorio, subsumir la conducta que corresponde, el delito que corresponde a la conducta que se evidenciaba en la etapa preliminar, para que así entre saneado al proceso, de acuerdo al principio de legalidad, y se pueda defender la parte que es imputada de un hecho delictivo. Pero además, no solamente el juez puede calificar la conducta, sino también, como lo debió haber hecho oportunamente el fiscal, se pudo haber desvinculado con esa acusación o solicitar la desvinculación. No se hizo, bueno, está muy bien, pero efectivamente, si yo ingreso al proceso con una subsunción delictiva, no le corresponde tanto al fiscal subsumir situaciones, sino que corresponde al juez comprobar en el ejercicio de la función fiscal que el delito se consumó. El delito se ha consumado, señores magistrados. Es una pena de 15 años, a mi apreciación se debió poner una pena más elevada que corresponde también al tipo penal que ya se investigó. Muchas gracias. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlos solicitado conforme al reglamento, porque habiéndolos solicitado no se han apresionado para realizar. Ha terminado la